Eh, ¿Dejé a alguien afuera o seguimos siendo los mismos? Porque me preguntó algo y yo dije iniciar y decía eliminar de todas formas. No, no sé. Profe, ¿estas diapositivas están cargadas en el aula? Sí, sí, las cargué hoy, está con la fecha de hoy esto. Pero Ok. dice clase 18 porque corresponde a la clase teórica 18 del cuatrimestre pasado, pero no sé qué número de clase es. Pero si no es la 18, es la 19 o la 17, ¿no? Así que no hubo tanto cambio después de todo. Bueno, entonces, nada, el segundo reglón tenía que ver cuando no era tan rígido, entonces, ¿se acuerdan que yo movía una cosa un poco más blanda y decía que ahí aplicaba torsiones? Pero básicamente arrancamos siempre de esto, que la velocidad en punto P es la velocidad en punto O más la rotación alrededor de ese punto O. Típicamente el punto O es el centro de masa y el punto P el que quiero estudiar. Puede ser el punto de rodadura o un punto cualquier otro. Perdón, ¿eh? Estoy medio... A ver si con el agua se me va. Eh, bueno, Eliana llega justo, así que... Entonces, esto es para una partícula, ¿no? Y si yo le quisiera calcular la energía cinética de esta partícula, ¿qué sería eso? Un medio de mb p al cuadrado. Entonces esto me queda el módulo cuadrado y ahí ya tengo la energía cinética. Claro que ustedes se imaginan que si quiero calcular la energía cinética y le voy a dedicar una clase, no voy a mirar el lado izquierdo, voy a mirar el lado derecho, que es un quilombo. Entonces, el lado derecho tiene dos términos que tengo que elevar al cuadrado. Eso me va a quedar un binomio cuadrado. O sea, acá me va a quedar b0 cuadrado, acá me va a quedar el segundo término al cuadrado y va a aparecer un doble producto, el primero por el segundo, ¿no? El tercer caso de factoreo de toda la vida. La diferencia acá es que está aplicado a vectores. Hasta ahí se entiende lo que quiero hacer. Sí, profe. Bien, entonces lo que quiero hacer es escribir la energía cinética, pero del lado derecho de la ecuación 1, y lo que va a terminar pasando es que va a quedar una parte que era la de siempre, la del centro de masa, y otra parte que va a ser rotacional. Y como es un cuerpo extenso, va a tener que aparecer el momento de inercia. Entonces, claro, me dio un lío, pero es un lío que ya hicimos hace un par de clases. Con lo cual hay algunas partes que seguro cuando la empecemos a hacer no les va a molestar tanto. O por lo menos les va a llamar la atención. Entonces acá lo único que hice, en vez de llamarlo P, bueno, tengo muchos puntos P, si es un cuerpo rígido, ¿no? Entonces a cada velocidad va a estar escrita desde un punto iésimo, igual a 1, igual a 2, hasta el i que corresponda. Entonces le voy a poner así, es la ecuación 2. Va a ser un medio de mi por la velocidad de cada punto al cuadrado. Y los sumo a todos. Hasta ahora es lo mismo que hicimos toda la vida. Pero en la ecuación 3, en vez de poner BI, pongo lo que es. Entonces, ¿qué es lo que hice? En donde dice P, puse una I. Y donde dice 0, puse centro de masa. ¿De acuerdo? Bueno, acá hice algo más. El R de centro de masa lo llamé 0 para no andar enquilombándome, para que no aparezca acá una resta. Pero básicamente es esto. ¿Estamos claros hasta acá? Sí, profe, se entiende. Bien. Sí, sí, acá mi gata está mirando de manera adusta, a ver si ustedes se están entendiendo. Vamos, ¿seguimos, Luna? ¿Vale la pena que les siga explicando? No. Ah, ¿cómo no, Luna? Vamos a explicar. Bueno, entonces tengo una parte que es puramente traslacional, que es el centro de masa. ¿Por qué traslacional? Porque el centro de masa se puede mover arriba, abajo, al costado, a la derecha, izquierda, o adelante o atrás. ¿No? Tiene 3 grados de libertad.
Pero como es un cuerpo rígido, aparecen 3 grados de libertad nuevos, que son las rotaciones, ¿no? O sea, no sé si se acuerdan, pero a lo que me refiero es, tengo... La mañana lo hice con la hoja, vamos a ver si después sale con la hoja. Pero si uno mira una hoja, bueno, no es exactamente un cuerpo rígido, pues supongan que lo mantengo más o menos firme. Esto tiene, bueno, 3 traslaciones, hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, derecha, izquierda. Pero también tengo este eje de inercia que me permite esta rotación. Tengo este otro eje de inercia que me permite esta otra rotación. Y tengo un eje de inercia que apunta hacia ustedes que me permite este giro. ¿Sí? Esos 3 términos cinéticos serían de energía cinética rotacional. Y esos son los que yo llamé omega cruz RI al cuadrado. Estos son de acá. ¿Sí? Ahora, este tercer término tiene una parte rotacional, que es la del centro de masa, y una parte, perdón, traslacional, que es la del centro de masa, y una parte rotacional, que es de este término, ¿no? Este término en general se llama acoplamiento rototraslacional. Pero en la mayoría de nuestros casos, como estamos tratando problemas en el plano, el omega es perpendicular al centro, a la velocidad de centro de masa. RI, pues, si es paralelo a la velocidad de centro de masa, me va a quedar un vector que es perpendicular al centro de masa y da 0. ¿No? Si estos son perpendiculares, si el resultado de esta cuenta y estos son perpendiculares, da 0. Si R tiene la misma dirección que el centro de masa, estos dos son paralelos, pero cuando lo multiplico por algo que es perpendicular, da perpendicular a los dos. Con lo cual va a quedar que omega cruz R es perpendicular a B de centro de masa. Por otro lado, si RI, RI es perpendicular a B de centro de masa, pero omega también, podría llegar a quedar algo paralelo acá, pero son los menos, son casos poco probables. Entonces, este en general da 0. Entonces, la ecuación 3 va a tener desde el centro de masa solo 2 contribuciones. Se puede probar un poco mejor lo que acabo de decir. No se os quise poner a ustedes, pero hay un ejercicio que se puede probar que esta velocidad angular siempre es perpendicular a estas dos. Entonces, el resultado siempre me va a dar un vector que es perpendicular al centro de masa y da 0. Pero la posta es que voy a tener desacoplado siempre al término de traslación y al término de rotación. Entonces, bien, eso ¿cómo puedo yo vincularlo con el momento de inercia? Bueno, va a tener 2 componentes. La de centro de masa ya está, es la matriz identidad, no me interesa, lo voy a dejar aparte. Y voy a trabajar este de acá, omega cruz RI al cuadrado. ¿Sí? O sea, voy a ver cómo reescribir el término rotacional. ¿De acuerdo? De acuerdo. Bueno, entonces lo hago. Agarro este término, el primero, omega cruz RI al cuadrado. ¿Ustedes se acuerdan que el producto cruz se puede escribir como el módulo de uno por el módulo de otro por el seno? Sí, profe. Buenísimo. Y si eso está al cuadrado, entonces va a ser eso mismo al cuadrado, ¿no? ¿Se entiende lo que acabo de decir, no? Omega cruz R es módulo de omega, módulo de R por seno del ángulo entre ellos. Si está elevado al cuadrado, va a ser todo eso elevado al cuadrado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí, profe. Buenísimo. Menos mal, porque en la mañana no se lo acordaban y me costó un montón demostrarlo porque no me acordaba.
Y ahora los de la mañana van a escuchar esto y van a decir, con razón no le entendimos nada al profesor. Bueno, y ahora el seno cuadrado yo lo puedo reescribir. Está la identidad pitagórica. ¿Se acuerdan cuál era la identidad pitagórica? Es seno de x al cuadrado más coseno de x al cuadrado da 1. Bueno, Sí, profe. acá en vez de ser x es tita. Entonces el seno cuadrado de tita me queda 1 menos el coseno cuadrado de tita. Eso es todo lo que hice en la ecuación 4. Ahora hay una cosa que creo que estaba en la guía 0, no sé si se la acordarán, que son los cosenos directores. ¿Saben lo que son los cosenos directores? Yo no. Bueno. Vamos a parar ahí un cachito entonces. Vamos a buscar el pizarrón. Me acabo de dar cuenta que no le había puesto agua a la gata. Este fue para que vean qué es esto. Y es agua, no es vodka. Bueno. Y esto es solo para horrorizarlos un poco, por ahí lo hacemos dentro de un rato. Parece que no les gustó nada el chiste, pues nadie se rió. Sí, nos reímos, pero estábamos muteados, profe. Estamos silenciados. Bueno, ¿qué era el coseno director? Ustedes tienen un sistema de referencias, X y Z, que respeta la regla de la mano derecha, y tienen un vector B que apunta para algún lado. Este vector B que apunta para algún lado, imagínenselo como que está, no está alineado con este, ni con este, ni con este, ¿no? Apunta para donde él quiera apuntar, no tiene ninguna dirección preferencial. Entonces, formará un ángulo medio chueco hacia el eje Y. Ese lo voy a llamar alfa Y. Después tendrá un ángulo medio chueco que lo une como en un plano, no sé si se entenderá el dibujo, hacia el eje X. Bajará un poquito, medio, no sé, de alguna manera. Y tiene un ángulo de inclinación respecto al eje Z. Lo llamo alfa Z. ¿Se entiende lo que acabo de hacer? Sí, profe. Sí, se entiende. Son como aletas, ¿no? Que me quedaron, pero no están todas parejitas. La suma de estos ángulos no tiene que dar 180, nada, porque no forman ninguna figura geométrica. Pueden valer cualquier cosa independientemente. Bueno, no tan independientemente, porque una vez que fijé la dirección, no pueden ser cualquier cosa, pero no es evidente la identidad que cumplen. Entonces, ¿cómo yo puedo calcular este vector alfa? Bueno, este vector alfa, este de acá, que vincula X con el vector, es un ángulo adyacente a la dirección X. Entonces es un coseno para X. Ese es el ángulo director que es la componente X de B dividido la norma o el módulo, para nosotros es un sinónimo, pero por ahí escrito así les recuerda un poco el álgebra. Después, ¿cómo es el coseno en la dirección Y? Y va a ser la componente X, ¿no? Digo B por las dudas, ¿no? Pues por ahí es BX, BY.
BZ. ¿No? Entonces la componente X con la hipotenusa me da el coseno en X. La componente en Y con la hipotenusa me va a dar el coseno de Y. Y el Z lo mismo. Entonces me va a quedar coseno de alfa I, BI dividido la norma de B. Y me falta, lo escribo por acá arriba, el de alfa Z va a ser componente Z dividido la norma del vector B, que es Pitágoras, ¿no? ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, profe. ¿Se entiende cómo los definí en los cosenos? Sí, sí. Buenísimo. Entonces, esto es el coseno director. Bueno, una propiedad que cumplen es que si elevo los 3 al cuadrado y los sumo da 1. Perdón, acá me faltó algo, que es la norma al cuadrado. A ver. Estaba batiendo cualquiera, perdón. Si las elevo al cuadrado, me queda bx cuadrado, más bi cuadrado, más bz cuadrado, me queda la norma al cuadrado. Pero como estaba dividiendo por esta al cuadrado, me da 1. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? ¿Seguro todos? ¿Se dan cuenta que si elevo estos 3 al cuadrado y los sumo da 1? Sí, profe. Buenísimo. Bueno, entonces, el coseno del ángulo, voy a decir, este va a ser el coseno director para la partícula I, pero voy a vincular los dos vectores que estaba usando. En la expresión de energía rotacional tenía metido el omega y tenía metido el R. Entonces, por ejemplo, el coseno de tita X debería ser omega X por Rx dividido el módulo de omega por R, o la norma. Si hago en X, en Y, tendría que ser omega I, Ri, dividido omega por R. Y si hago en Z, me va a quedar omega Z. ¿Alguien escribió? Ah, no. Néstor que nos abandonó. Se le va a haber cortado la luz. Dejé la estufa porque me estaba dando calor. Es esto, ¿no? Profe, ahí solo cambió el nombre del ángulo. Coseno, tita. No, solo es la definición de los cosenos directores, ¿no? En la dirección X, dirección Y, dirección Z. Ah. Ujú. En general, yo esto lo podría escribir como una sumatoria, si considero todas las posibilidades. Entonces, si considero todas las posibilidades, en realidad lo que tengo que considerar es la suma de I de omega, no, voy a usar J, porque I lo voy a usar para las partículas, J y L lo voy a usar para las componentes. Me va a quedar omega J RJ dividido omega por R. Si considero todas las tres componentes, este va desde J igual a 1 hasta 3, ¿no? Bueno. Si no se entienden, recuerden que me tienen que parar. Entonces, sigamos. Entonces, lo que escribí acá fue eso. Para la partícula I,
es el omega por RI, pero esto en realidad son 3 términos, es una sumatoria. Pero fíjense un detalle antes de meterse con la sumatoria. Esto acá al cuadrado es poner esto acá al cuadrado, ¿no? Ahora fíjense que lo de abajo se cancela con este de acá arriba. El producto de los módulos es igual al producto del módulo. O sea que estos dos se van a cancelar, ¿no? Cuando mire este término. Este no se cancela. Si yo hago distributiva, va a quedar módulo de omega RI al cuadrado menos módulo de omega RI cuadrado por el coseno cuadrado de tita. Pero el coseno al cuadrado de tita es esto al cuadrado. Entonces la parte que va con módulo se simplifica. Entonces me va a quedar así. Ufa, no quería achicarlo tanto. ¿Ven? Esto, donde ese coseno de tita i, lo metí acá. Este módulo con este, cuando hago la distributiva, se cancela. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Sí, profe. Buenísimo. Ahora, este de acá ya lo habíamos escrito el otro día. Es omega j RL por la delta JL. Básicamente, esto de acá era omega por R, ¿no? Al cuadrado. Pero omega por R al cuadrado era omega x por Rx más omega y por Ri más omega z por Rz al cuadrado. Pero para que esto lo pueda escribir yo como una sumatoria, tenía que multiplicarlo por la delta de Kronecker. ¿Se acuerdan por qué era esto? No, profe. En este caso yo puedo decir que módulo de omega al cuadrado por R al cuadrado es lo mismo que omega por R al cuadrado. Omega por R al cuadrado es omega x al cuadrado por Rx, componente x, ¿no? Pongo R, pero es x cuadrado, más omega y al cuadrado por Ri al cuadrado, más omega z cuadrado Rz cuadrado, ¿no? Y esto es igual, perdón, estaba el brillo de no vi. Y esto es igual a la sumatoria en J de omega J al cuadrado por RJ al cuadrado. Pero esto lo puedo escribir de manera más general. Lo puedo escribir así, como la suma de J y L de omega J, omega L, RJ, RL. Pero para que esta identidad se preserve, le tengo que agregar la delta JL. ¿Se acuerdan de esto ahora? Esto lo hicimos ese... Sí, ahora sí, profe. Sí, cuando dimos momento angular a un cuerpo extenso. ¿Sí, ahora? Sí, ahora sí. Gracias. Como ustedes saben, parece al principio medio caprichoso porque lo pongo como omega j y omega l, pero lo que quiero hacer en definitiva es llevarlo a una expresión matricial. Por eso estoy haciendo todo este trabajo. Entonces llego a la parte azul. La parte azul es omega j al cuadrado, RL cuadrado. Bueno, yo ahí lo escribí separado en el pizarrón.
por la delta JL. Y este de acá son las componentes al cuadrado de cada una por las componentes, perdón, es la suma. Acá tengo 3 términos que están elevados al cuadrado. Entonces, cuando haga distributiva van a aparecer un montón de términos. Entonces, puedo escribir directamente como que esto es omega j por rj por omega l rl. Este es diferente. El hecho de que esté el módulo o no es determinante, porque este es omega por R por omega por R. Pero omega por R es omega x rx más omega y ri más omega z rz por omega x rx más omega y ri más omega z rz. O 1, 2 y 3, ¿no? Pero acá tengo un montón de términos cuando hago la distributiva. No es como este que solo tenía x y z. Acá tengo x con y, x con z. Entonces me queda una sumatoria doble. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Esta va a ser la sumatoria de omega j rj con j de 1 a 3. Esta va a ser la sumatoria de omega l rl de l igual a 1 a l igual a 3. Y ese es ese es el término azul. Creo que es la ecuación 14. Pero todavía acá no está escrito como expresión matricial. Hay que trabajarlo un poquito más. Entonces, vamos a hacerlo. El omega j al cuadrado, este de acá, ¿ven la manito? Que vuela alrededor del omega j al cuadrado. ¿La ven? Sí, se ve, profe. Entonces, en vez de escribir omega j al cuadrado, voy a escribir omega j por omega j. Pero, como yo sé que esto cuando son distintos se anulan, puedo escribir, en vez de escribir omega j por omega j, puedo escribir omega j por omega l. Total, si son distintos lo hace 0, con lo cual no estoy alterando la igualdad. ¿Se entiende eso, no? Sí, se entiende, profe. Buenísimo. Yo miro también por las dudas el chat, si alguno va escribiendo ahí. Si es más cómodo que habilitar el video, lo hace. Entonces, como acá tengo un omega j y un omega l, el omega j lo pongo solito acá y el omega l lo pongo solito en esta otra punta. Y con el r hago lo mismo. En vez de escribir rl al cuadrado, escribo rl por rj. Y junto. J con j, l con l. Y acá puse entre paréntesis el i para no agregar un tercer subíndice, pero este es el de la partícula i. Acuérdense que hay 3 coordenadas para cada partícula iésima. Entonces, así me armé esta expresión. La reacomodé así para que me vaya quedando la pinta de algo matricial. Entonces, quiere decir que a este también lo voy a querer reacomodar de la misma manera. Pero este es más fácil. Cambio de lugar el omega por el r y ya me quedó así. Escrito así, puedo sacar omega j de factor común a la izquierda. Y omega l de factor común a la derecha. Si hago eso, bueno, acá fui más despacio en el apunte. Si hago eso, antes de hacer eso voy a hacer algo más.
esto queda directamente en el módulo. Acá me olvidé de las CIES, porque ya estaba podrido escribir tantas CIES. Entonces, acá me queda el módulo cuadrado del vector, ¿no? Porque esto me va a quedar, como estos son iguales, me va a quedar rx cuadrado más ry cuadrado más rz cuadrado, me va a quedar r cuadrado por la delta JL. O sea, cuando sean iguales, esta sumatoria me da r cuadrado. Y cuando son distintos da 0. Como me pasó antes con el momento de inercia. Y este lo sigo dejando igual. Y entonces ahora sí, saco de factor común omega j y omega l. Pero justamente lo que me quedó, si lo multiplico por m, es el momento de inercia, ¿no? ¿Se acuerdan que lo hicimos para el momento angular esto? ¿Ya? Sí, profe. Bueno, entonces, si yo quiero escribir la energía rotacional, acá tengo que poner un medio de m, acá pongo un medio de m, y ya tengo la energía rotacional de una partícula. Si quiero las de todas, tengo que hacer una sumatoria en I. Y ese es el término rotacional de la energía cinética. Fíjense que, como siempre, acá me conviene pasar este para adentro, sumatoria de I de M y pasarlo para acá adentro, porque para todas las partículas son iguales, pero los omega J y omega L son comunes a todas las partículas. Porque los omega J y los omega L, la velocidad angular es la misma para todo el cuerpo rígido. Entonces, esta es la misma, no importa cuántas partículas tenga. Entonces, este es como un gran factor común que sale afuera de todo. Entonces, yo invierto el rol de las sumatorias. Entonces, fíjense que los omegas quedan afuera y entre corchete pongo todo lo que dependa de cada partícula. Esta cuenta el otro día la hicimos para un caso, calculamos algunos momentos de inercia. No sé si se acuerdan. Entonces, esto acá nos queda de una manera matricial. ¿Por qué? Porque esto es el momento IJL. Esto que está entre las llaves es el elemento matricial IJL de la matriz de inercia. Yo esta sumatoria la puedo escribir explícitamente así, como el vector omega traspuesto por el momento de inercia por el momento omega. ¿Vamos bien hasta acá? Yo sí, profe. ¿Los demás? Bueno, Sí, acá profe. solo aclaro. ¿Cómo? Sí. Bien. Acá solo lo que sigue el slide, les digo, acuérdense que IJL era todo este bicho. Y nada, después acá queda bien claro, buenísimo, queda bien claro que es un problema de autovalores y autovectores, porque uno en general en álgebra lineal les pedían encuentre la base que diagonaliza una matriz, ¿no? Entonces, lo que hacían ustedes era agarrar la matriz, calcularle los autovalores, después le calculaban los autovectores, y si los encontraban tenían una matriz diagonal. Era algo por la identidad, típicamente. O no, si los autovalores eran distintos, bueno, en la diagonal tenían cosas distintas. Hacer eso en física es encontrar los ejes principales de inercia de un determinado cuerpo, independientemente del sistema de referencia, ¿no? Lo que ya hablamos 20 veces. Agarro mi celular y el eje Z del celular hace su vida en comparación con el eje Z de que yo defina. Yo puedo definir el eje Z así, pero acá el eje Z del celular está a 30 grados y chueco a 20 en la dirección X, qué sé yo. Y hace su vida, pero yo sé que el momento de inercia en esta dirección es siempre la misma independiente del sistema de referencias de tierra, del centro de masa. ¿Y cómo vinculo con el sistema de referencia fijo? A través del centro de masa. Es como lo hacíamos en Introducción a la Física o en la primera parte de esta materia, cuando considerábamos puntuales las partículas. Entonces, el sistema de referencia viejo sirve para describir este punto. Y la parte rotacional me describe todo alrededor de este punto. Pero ahora lo estamos viendo con la energía.
Bueno, entonces me queda eso. Vamos a escribirlo explícitamente para que lo vean. La energía rotacional entonces es un medio de omega traspuesta como vector por la matriz I por el vector omega. Entonces un medio por omega traspuesta es omega x. No me va a alcanzar. Es un medio de omega x, omega y, omega z. El traspuesto yo lo escribo así, horizontal. La matriz identidad, la matriz de inercia es ixx, ixy, ixz, ix, y z, y zx, y zi, y zz, y el vector omega es omega x, omega y, omega z. ¿Está bien hasta acá? Sí, pero déjelo quieto un segundo, profe. No, no lo voy a dejar quieto, lo voy a mover. Por favor. No. Yo no soy más una tortuga ninja, ya copio rápido ahora. Me requedó esa, Esto entonces Ya veo es una la energía generación. rotacional, ¿no? Esto se ve la energía rotacional. Ya veo que hay una generación de docentes que les van a decir a sus alumnos que son todas las tortugas ninja. Sí, yo les voy a decir eso. Bueno. Les voy a decir, en la universidad me Fíjense. traumó un profesor y me dijo tortuga ninja. Bueno, listo, profe. Bueno. ¿Seguimos? ¿Puedo? Sí. O seguimos hablando de Donatello, Angelo, con Michelangelo. Bueno, entonces, fíjense una cosa. Antes yo estaba con el momento angular, ¿no? Y me daba un vector. Ahora estoy calculando la energía, y la energía es un escalar. Y está bien, esto me da un escalar, porque este es un vector de 1 por 3. Esta es una matriz de 3 por 3, y este es un vector de 3 por 1. Cuando haga la multiplicación, 1 por 3 por 3 por 3 me queda 1 por 3. Cuando hago 1 por 3 por 3 por 1 me queda 1 por 1. 1 por 1 es un escalar, ¿no? Sí, profe. No vamos a hacer la cuenta entera, ustedes saben que es una cuenta un poco ardua, vamos a hacerlo para los casos típicos que tenemos. Por ejemplo, una rueda moviéndose en 2D. Bueno, si es una rueda moviéndose en 2D, me queda solo el omega z, y si lo escribo respecto al centro de masa, esta matriz me queda diagonal. Con lo cual se simplificaría mucho el problema, se simplifica mucho el problema, ¿no? Ejemplo. Movimiento 2D, me va a quedar que una energía rotacional va a ser un medio de 0, 0, omega z por I, voy a poner en vez de poner IXX, voy a poner I1, en vez de poner II, voy a poner I2, y en vez de poner IZZ voy a poner I3. Esta cuenta es mucho más fácil, ¿no? Ahí dice ejemplo movimiento 2D. Bueno, en los medios seguro va a quedar, así que ya lo agrego.
¿Cuánto da esta multiplicación de matrices y vectores? No sé, podemos arrancar por estas dos, ¿no? Voy a alejar un poquito. Voy a acercar. Se ve bien todavía, ¿no? ¿No está muy bajo? No, se ve bien. Bueno, entonces si hago este por este me da 0. Hago este por este me da 0. Este por este me da 0. El primer término va a ser un 0. Después hago 0 por 0, 0. 0 por i, 0. Omega por 0, 0. El segundo lugar va a ser un 0, ¿no? Acá hay un 0, acá hay otro 0. Después 0 por 0, 0. 0 por 0, 0. Omega z por iz, omega z y z. ¿Sí? Me queda un vector traspuesto con un 0 acá, con un 0 acá y omega z en el tercer lugar. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, escribo ese resultado acá arriba, porque en algún lado tengo que seguir. Entonces me queda que la energía rotacional Aquí omega z cuadrado. es un medio de 0, 0 y z por omega z, perdón, 3 dije que era este. Por este otro que era 0, 0 omega z. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da esa cuenta? 1/2 por i, 3 3 omega z cuadrado. Perfecto. Bueno, si hubiera habido omegas acá, ¿no? Y omegas acá, me hubiera quedado un medio de I1 por omega x al cuadrado, más un medio de I2 por omega y al cuadrado, más un medio de IZ por omega z cuadrado. Pero acá me quedó esto. Típicamente es así. Entonces ya tengo una manera rápida de escribir cómo se escribe la energía cinética. Típicamente la energía cinética, si ustedes conocen el momento de inercia de un cuerpo, va a ser un medio de m por la velocidad del centro de masa al cuadrado, más un medio de i por omega al cuadrado. Si es un problema en 2D y bien comportado. ¿De acuerdo hasta acá? Sí, profe. Bueno, y los momentos de inercia, ¿cómo se calculan en el caso que uno tiene una distribución continua? Pues el otro día vimos un ejemplito de 3 pelotitas, una atrás de la otra. Acá les estoy faltando la promesa a los de la mañana. Pues a los de la mañana les dije que a la noche había hecho el caso discreto y para ellos iba a ser el caso continuo y a ustedes no se los iba a contar. Pero se los voy a contar igual. Y sí, porque somos los favoritos. Para que vean. No sé. Vamos a ver. Dele, profe. Bueno, entonces yo tengo, ¿cómo cambia esto? No, la verdad verdadera es porque tengo más tiempo hoy. Para la mañana estuve haciendo un video que después se los voy a mostrar. Se van a reír mucho de mí. No sé si los ubican a los profesores Alejandro Monastra y Jorge Aliende. No, ¿Los yo ubican? no los conozco. Ah, no, porque ustedes hicieron el profesorado y estaban conmigo, con Echarri o con María Liera. O a veces Guillermo Nastra Jorge. sí lo conozco, pero al otro no. ¿A quién? Como Nastra sí. Ah, Alejandro lo conoces. Bueno, con Alejandro y el otro profesor hicimos un video para explicar movimientos circular uniforme para introducción a la física. Pero pagaron a un grupo de editores, de multimedia, de UniTV y qué sé yo,
Entonces se ofrecieron a todas las materias hacer videos explicativos de algún tema, que duren 5 o 10 minutos. Entonces nosotros elegimos movimiento circular uniforme y yo hoy medio me hice de payaso del profesor científico, todo con esto así bien abrochado, con mi calculadora científica acá. Y Monastre y Allende estaban en off, pero el que mostraba la cara era yo. Bueno, cuando tenía, era así, ¿no? Esto, no, suma en I de MI por RI al cuadrado delta JL menos RJ RL de la partícula I, así, ¿no? ¿Se acuerdan? Hicimos un ejercicio el otro día, esto, sí. Sí, profe. Ahora, si yo quiero calcular el momento de inercia de este pizarrón, bueno, qué sé yo, este pizarrón ya tiene un problema, ¿no? Porque no es una sola partícula. Es del orden del número de Avogadro. No sé, 10 a la cuánto, pero 10 a la muchas partículas hay acá. Encima es 3D, ¿no? Entonces, yo puedo tomar pequeñas piecitas de este pizarrón. Una acá, otra acá al lado, otra acá al lado, así. El centro de masa estará por acá. Hago esta misma cuenta una por una, ¿no? Y acá lo que estoy haciendo son como diferenciales de área chiquititos. Entonces, acá, si estoy haciendo un cachito del pizarrón muy chiquitito, no tengo la masa total, tengo un diferencial de masa. Si el límite lo hago tender a 0, bueno, tendré una partícula. Pero acá el número de partículas tiende a infinito. Entonces esa sumatoria no es razonable. Lo que es razonable es esto, transformarlo en un diferencial de masa y esto en un integral. A que no les gustó nada lo que acabo de decir. Pues no. Y bueno, profe. Las integrales. Pues no. Bueno, pero ¿qué va a ser? Mala suerte. Están Sí, en ¿qué mecánica vamos a hacer? elemental. Hay que Así amigarse que con las integrales. hay que amigarse con las integrales. Les va a quedar una integral genérica diferencial de masa. Pero yo acá tengo una masa y acá tengo posiciones. Pero yo sé que esta masa en parte depende de la posición. Bueno, acá voy a decir una cosa que menos les gusta. ¿Cómo vinculo yo la masa con una dimensión? Por ejemplo, si yo quiero saber... lo voy a hacer con el ejemplo de hoy. O sea, en vez de usar el pizarrón, voy a usar una hoja A4. Una hoja A4 es más o menos una cosa fácil de integrar. Va a ser un rectángulo, más o menos. En realidad es un cuerpo 3D, pero es muy finito. Está bien, es 3D, pero lo voy a considerar que es 2D. ¿Por qué? Porque este espesor es nada comparado con este largo y este ancho. Lo dije al revés, ¿no? Este ancho y este largo. Entonces voy a la resma de hojas. Todo esto se me ocurrió hoy porque me quedé sin hoja. Voy y me fijo. Tengo acá todos los datos. Tengo el largo tengo todos los datos que necesito en la hoja, porque me dicen que es A4. Pero fíjense que ellos mismos no le dan bola al espesor. Solo me dan el ancho y me dan el largo, 210 milímetros y 297 milímetros. Y me dan dos datos más, la cantidad de hojas, y me dan este 75, que es el gramaje, ¿no? Y si miran bien, dice 75 gramos por metro cuadrado. ¿Qué datos me están dando ahí? De mi hojita. ¿Qué quiere decir 75 gramos por metro cuadrado? El área, la masa ¿La densidad, profe? Masa por unidad de área, correcto. O sea que si yo agarro 8 hojas de estas, más o menos tengo
un metro cuadrado de hojas A4, ¿no? Perdón, un poquito más. 8, ¿no? Porque más o menos 2 son medio metro, otras 2 son 4, y tendría que ponerlas así. 6 hojas A4 son, sí, más o menos, es un metro cuadrado. Si tengo 6 hojas A4, si es más o menos un metro cuadrado, ¿cuánta masa de hojas A4 tengo? 75 gramos. ¿Eso qué es? La densidad superficial. La densidad superficial es masa dividido área. O la masa es la densidad por el área. ¿Estamos de acuerdo? Ajá, sí. Ahora, bien, ustedes están más despiertos que los de la mañana. Y la densidad volumétrica es masa dividido volumen, ¿no? Sí. Por ejemplo, el agua tiene una densidad de 1 gramo por centímetro cúbico. O sea que en un cubito, en un dado de 1 centímetro por 1 centímetro por 1 centímetro, tengo 1 gramo de agua. Y si en vez de tener 1 gramo, en vez de tener un volumen, tengo un cable que lo puedo considerar más o menos como algo 1D, me pueden dar la densidad lineal. Me pueden decir, no sé, hay 75 gramos por metro. Entonces yo sé que un metro de cable pesa 75 gramos fuerza. ¿De acuerdo con eso? Sí, profe. Bien. Entonces quiere decir que depende si el problema es 2D, 3D o 1D, yo puedo decir que la masa es densidad volumétrica por volumen, o que la masa es densidad superficial por área, o que la masa es densidad lineal por longitud. Esta es la letra griega ρ para densidad volumétrica, esta es la letra griega sigma por densidad superficial, y esta es la letra griega lambda de densidad lineal. Entonces, cuando diga ρ voy a dar, no sé, gramos por centímetro cúbico. Cuando diga sigma voy a decir gramos por centímetro cuadrado. Y cuando diga lambda diré gramos por centímetro. ¿Está bien? Perfecto, profe. Buenísimo. Bueno, vamos a calcularle, ya que estamos, los momentos de inercia a mi hoja A4. No crean que me olvidé de hacer la integral. Entonces tengo mi hoja A4, muy bonita. Bueno, acá la dibujé. Entonces, lo que conviene siempre es desde el centro de masa, o sea, desde el medio. Dirección X, dirección Y, y Z saliendo hacia ustedes. Me dan densidad superficial en este problema. Entonces quiere decir, bueno, que la densidad el diferencial de masa es sigma por diferencial de área. ¿Vamos bien hasta acá? Este era el 75 gramos por centímetro cuadrado. ¿Sí? Silencio en la noche, el músculo. No, profe, ¿qué escribiste ahí? Estoy escribiendo el diferencial de masa en términos de la densidad. En un problema en 2D, la hoja A4 es un problema 2D, ¿no? El espesor de la hoja no cuenta. Eso acuerdan conmigo, ¿no? Sí, profe, sí. Y encima, el dato que tengo de mi resma de papel es densidad superficial. Entonces quiere decir que la masa es densidad por área, ¿no? Sí. Un diferencial de masa va a ser
un diferencial de sigma por área. Pero es homogéneo, la hoja es más o menos igual en todos lados. Entonces quiere decir que la derivada del diferencial de la densidad es constante, sale del diferencial. Entonces me queda el diferencial de área. Ahora sí, gracias. Bueno. Y el diferencial de área en cartesianas, ¿no? Acá estoy haciendo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, el jacobiano, ¿no? Jacobiano es 1 en cartesianas y el diferencial de área es de diferencial X, diferencial Y. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Y acá, bueno, como es una figura geométrica muy sencilla, las variables son independientes, entonces las integrales se pueden calcular por separado. Pero no siempre pasa eso. En un cono no voy a poder hacer lo que voy a hacer ahora. Entonces, yo acá en vez de poner diferencial m, voy a poner sigma, diferencial x, diferencial y. Eso quiere decir que tengo dos integrales, es una integral doble. Una integral en x y una integral en y. El largo de la hoja es 297 milímetros. Yo lo voy a llamar A, porque no me voy a acordar ese número. Entonces, de ese sí, pero si estoy tomando el centro de masa es 297 milímetros dividido 2, y acá es menos 297 milímetros dividido 2. Llamo A dividido 2 y menos A dividido 2, ¿no? Y lo mismo para el ancho era 210. Entonces del 0, 105 y 105 para el otro lado. Lo llamo menos B dividido 2 y B dividido 2. ¿Vamos bien hasta acá? Sí, profe. Bueno, entonces esas son las cosas que tengo que reemplazar acá. Copiaron esto porque necesito borrarlo. Profe, arriba en la integral, la última parte que dice RJRL, ¿qué dice arriba? No, Acá, acá dice RI al cuadrado por la delta JL. la otra parte, después del menos. Acá dice RJ de I por RL de I. Ah, la I era que No no veo. sabía dónde meter la I, no es una potencia. Quiere decir que es de I, de la partícula I. Pero ahora fíjate que cuando pasa la integral, eso se va a aclarar un montón. Perdón, ¿ahora sí puedo borrarlo de abajo? Sí, profe. Bueno, entonces me va a quedar que IJL es la integral entre A sobre 2 y menos A sobre 2, la integral entre B sobre 2 y menos B sobre 2 de sigma delta X de el módulo al cuadrado por la delta JL menos RJ/RL. Ahora, como estoy mirando todas las partículas, no tiene sentido poner el subíndice I, porque ahora es una distribución continua. Ya el I no tiene más sentido de ser. Me faltó un DI, perdón. Ahora sí. ¿Correcto? Sí. Bien. Ahora voy a calcular la componente XX. Componente XX es J igual a 1, L igual a 1, ¿no?
Entonces, si j vale 1 y l vale 1, este de acá, ¿cuánto da? Si son iguales, daba 1, ¿no? Claro. Y voy a escribir explícitamente el R. R es X y Z, ¿no? Voy a escribirlo así. Entonces, el IXX va a ser la integral entre A sobre 2 y menos A sobre 2, la integral entre B sobre 2 y menos B sobre 2 de sigma, diferencial X, diferencial Y, de X cuadrado más Y cuadrado más Z cuadrado menos X cuadrado. A ver si se entiende lo que hice. Sí, profe, se entiende. Pregunta. Nosotros vamos a tener que calcular integrales. A lo mejor algunas sí, pero no 3D, siempre. si sería 3D y un cuerpo que no es una hoja. Y te tenés que marcar muy feo. Pero no va a Claro, pasar ok, eso. sí, entendí perfecto. No tientes la suerte haciendo esas preguntas. No, Si pero preguntan mucho, después. lo tomo. No, Nada, profe, No le des ideas, Nati. no, nada, no, pero no. no, si fuera una cosa de forma muy irregular y seguramente hay que hacer alguna parametrización, entonces por ahí la coordenada y te depende de X, por ahí la coordenada Z te depende de X, entonces el orden de la integral se vuelve relevante. Acá como son todas variables independientes no pasa nada. Ok, Entonces, todos entienden por qué puse menos X cuadrado acá, ¿no? por el R cuadrado. Claro, porque era R1 por R1 y Ujú, la componente 1 era X. Entonces queda X por X, X cuadrado. sí, ¿Sí? Bueno, sí. fíjense que esta integral no es tan antipática, porque el X con el X se va. Como el problema es 2D, Z vale 0. O sea que solo me queda Y cuadrado, ¿no? Ah, Solo me queda joya, Y profe. cuadrado. Cayeron todos, el X con X se va, Z vale 0. Pues sí, X con X se va, ya está, estos dos no están más. Este valía 0, así que como que no está. O sea, solo me queda el I cuadrado. Entonces, esto me queda la integral entre A sobre 2 y menos A sobre 2, la integral entre B sobre 2 menos B sobre 2. Ya a esta altura, el sigma lo puedo sacar de las dos integrales, ¿no? ¿Puedo? Sí, profe. Sí, Porque es profe. una constante, se va. Ajá. Entonces, me queda diferencial X, diferencial Y, por I cuadrado. Bueno, tengo que hacer la integral en X y regla de barro. Y la integral en Y, regla de barro. Me va a quedar sigma por X entre A sobre 2 y menos A sobre 2. Perdón, ¿cuál era la altura? ¿A o era B? La altura era A, profe. La altura era A. Sí, Yo estaba haciendo la integral al revés, perdón. Entonces me queda X entre B sobre 2 y menos B sobre 2. Me queda I cubo sobre 3 entre A sobre 2 y menos A sobre 2. Hice las dos integrales a la vez, acá porque era fácil.
El diferencial x no está multiplicado por nada que tenga x, así que la primitiva es la primitiva de 1 y me queda un x. Por regla de Barrow, entre b sobre 2 y menos b sobre 2. Y el otro es i cubo sobre 3 entre a sobre 2 y menos a sobre 2. Si hacen b sobre 2 menos b sobre 2 queda b acá. Y acá, bueno, acá queda más hincha, queda 2 a cubo sobre 24. Dos, 8 queda 4, entonces, si se bien la cuenta da esto. Ese es el momento de inercia, la dirección XX. ¿Vamos bien? Sí, profe. Bueno, ahora hacemos en Pará un II. ratito que no copié. Perdón. Ahora vamos a hacer en II. Si hago II, es J igual a 2, L igual a 2. ¿Qué me va a quedar acá? Listo. Si hago ahora en el eje principal II, ¿qué me queda acá? La cuenta es parecida a la de antes, ¿no? Si yo acá pongo I, esta primera parte me queda igual. Pero en el último, ¿quién me aparece ahora? El I. Ahí. El I cuadrado, claro. ¿Y cuánto me queda la resta? X cuadrado. X cuadrado, o sea que me va a quedar esta expresión, pero en vez de acá haber un I cuadrado, va a aparecer un X cuadrado. Entonces, acá me va a aparecer la integral en I, me va a dar I, entre a sobre 2 y menos a sobre 2, y la integral de, que da x cubo sobre 3, entre a sobre 2, entre b sobre 2 y menos b sobre 2, ¿se dan cuenta de eso? Se invierten los roles, ¿no? Acá me aparece un x3 sobre 3 y acá me aparece un I. O sea, el A ahora es B y el B es A. Exacto. Y Profe, si esto es algo que se puede llegar a tomar, seguro, ¿no? esto podría llegarse a tomar porque no es tan difícil. ¿Cómo? Profe, no. Pero esperen a que termine de explicar y después vemos eso. Lo que pasa, profe, con estos ejercicios te equivocas en un Sí, signo ya que sé. hay un montón y ya no vas a llegar nunca. Sí, ya sé. No te estoy reconociendo la voz. ¿Quién me está hablando? ¿Carla? Teresita soy. No, Teresita. pero apoyo a Teresita lo que dice. No, pero ahí Teresita está hablando más rápido, por eso. Porque otras veces Sí, me pero le preguntan. apoyo en lo que está diciendo porque es Bueno, para morir. basta de apoyo, basta de gremia. Y ahora, si hago IZZ, ¿quién me sobrevive? X cuadrado más Y cuadrado. O sea que va a ser la suma de los dos resultados anteriores. O sea que el IZZ va a ser IXX más III. No tengo que hacer ninguna cuenta. Y los demás, si se bien todo, ¿cuánto tienen que dar? 0. 0. ¿Se entendió? Sí. Antes de que me hagan el piquete, ¿se entendió o no se entendió? Sí, profe. Ahora vamos al centro de estudiantes. No, porque esto es tomar una integral doble. Bueno, a ver.
Entonces, bueno, esto se puede hacer en general para cualquier figura geométrica. Claro, yo acá les hice un caso muy fácil. No me acuerdo si en la guía les dejamos para hacer una de estas cuentitas, pero hay gente que ya hizo esa cuentita antes que ustedes. Entonces, lo que uno arma es una tabla de resultados en la dirección que me conviene. Entonces, uno acá, por ejemplo, para el caso de la barra, ¿ven que hay un puntito? Sí, ¿Ven ese puntito en el centro de masa? sí. Sí, profe. Bueno, ese puntito es un eje que sale hacia ustedes, es el eje Z, que es acá el que llaman I0. Si ustedes tienen que la masa de la barra es M mayúscula y el largo es L, ya saben que el momento de inercia vale ml cuadrado sobre 12. Entonces, salvo que en un problema yo les pida explícitamente que hagan esta cuenta, ustedes no tienen que hacer esta cuenta. Tienen que tener macheteado cuánto vale el momento de inercia de la barra. Cuando yo tengo un cilindro, si este alambre que sale es el eje Z y está en el centro de simetría, o sea, el centro del cilindro de radio R, si yo conozco el radio, conozco la masa, ya sé que es mr cuadrado sobre 2. Que es el otro día les dijo Néstor, esto es una polea alargada, ¿no? Pero la polea es esto, es un cilindro. ¿Sí? Cuando hicieron la máquina de Atwood. Sí, Entonces Néstor les dijo, bueno, pero yo ya sé cuánto da esa integral. Da mr cuadrado sobre 2. Y se los dijo así al toque, o sea, se lo acordaba de memoria. Eso se puede hacer. Entonces ya tienen ese valor. Esta es la esfera rellena, me parece. Pues la esfera hueca da otro valor. La esfera tiene la ventaja que los tres ejes de inercia coinciden por su simetría. La esfera, ¿por dónde la voy a mirar? Por donde la mire es igual. Entonces, el momento de inercia en X, en Y, en Z da 2/5 de mr cuadrado. Y si tienen un cubo, si los ejes de simetría pasan por el centro de masa, son iguales los tres también. Pero tienen que pasar bien por el medio. Y en ese caso es la masa del cubo por el lado al cuadrado dividido 6. Y estos en general son los casos más populares. Me falta acá el de la... no me acuerdo si esta es la esfera hueca o la esfera maciza. Una es 2/5 y la otra es 3/5, me parece. Y así que esta debe ser la esfera hueca porque tiene menos inercia. Pero bueno, cuando necesitemos ese dato, se los damos explícito. La sólida es 2/5 y la hueca es 2/3. Ah, gracias. Buenísimo. Entonces quiere decir que la hueca tiene más inercia que la rellena. Anótenselo, eso por ahí no hoy, pero la vez que viene lo vamos a ver. Bueno, y nada. Después hay una cosita que se llama teorema de Steiner. El teorema de Steiner dice, dado un eje que pasa por el centro de masa de un sólido y dado un segundo eje paralelo al primero, el momento de inercia de ambos ejes está relacionado mediante esta expresión. Imagínense que tengo por ejemplo, no sé, a ver, tengo el centro de masa de la esfera, ¿no? El momento de inercia de esta esfera vale 2/5 de mr cuadrado. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Es un dato del problema. Entonces, ahora agarro este eje y me fijo, no sé, en este otro eje. ¿Ven que estos dos ejes son paralelos? sí. La clave es que estos dos ejes sean paralelos. Si estos dos ejes son paralelos, yo puedo calcular el momento de inercia de la esfera respecto de este lugar. Porque por ahí el centro de masa del sistema no es la esfera, por ahí es el cubo. Y esta esfera rueda alrededor, hace una órbita esférica alrededor, circular, perdón,
alrededor del cubo. Entonces yo voy a querer estudiar el momento de inercia desde el cubo y no desde la esfera. Bueno, si eso pasa, si se me agarra ese capricho de tomárselos, entonces, ¿cómo es el nuevo momento de inercia? Es el que tenía más la masa de la esfera por la distancia al cuadrado entre los dos ejes. Sí, ahora entiendo esto. Es el momento de inercia respecto del centro de masa más la masa por la distancia al cuadrado. Ese es el teorema de Steiner. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Y bueno, siempre tienen que buscarse un eje que sea paralelo a alguno de los momentos de inercia, pues si no, se pudre todo. Si no pueden hacer esa cuenta, bueno, penuria, tienen que calcular la integral esta respecto desde el centro de masa del cubo y tendrán que renegar haciendo cuentas, pero después de renegar haciendo cuentas, el resultado era la cuenta que ya sabían, que era dato, más m por la distancia al cuadrado. Pero lo importante es que los ejes sean paralelos. ¿Está bien? Y acá les digo, bueno, este IZP es el momento de inercia del cuerpo que no incluye el centro de masa de este. IZM es el momento de inercia según un eje que pasa por el centro de masa. M es la masa del objeto y R cuadrado es la distancia perpendicular entre los dos ejes. Porque esa también es otra, ¿no? Es la distancia más cercana entre los ejes. Es cuando están perpendiculares, ¿no? Tengo dos. ¿Se entiende lo que digo? Lo último es una pavada, pero por ahí no. Yo tengo dos ejes paralelos. ¿Me están viendo? No. Bueno, amplíenme. Pinchen No, donde pero esté porque hablando. está compartiendo pantalla. Pero no se ven las ventanitas chiquitas, bueno. No se ven. No. Bueno, Capaz no que importa. bajo mi internet. Bueno, ahí sí me ves. Sí. Tenés dos ejes que son paralelos, claramente, ¿no? Ujú. ¿Cuál es la distancia más corta entre ellos? Cualquiera, porque son paralelos. No. A ver, déjame ver. Esta distancia entre este punto y este punto, ¿es la misma que entre este y este? Yo pensé entre barra y barra. No es lo mismo. No. ¿Cuál es la distancia más corta entre estos dos puntos? La perpendicular. La perpendicular. Cualquiera. Ahí sí puedes tomar cualquiera. Esta es la mínima distancia entre estas dos paralelas. Puede ser así, qué sé yo. Lo que seguro no puede ser así, porque si hago así, ya estoy cambiando la distancia entre los ejes. O sea, tiene que ser la distancia perpendicular. Ujú, ¿Se entiende? ujú. Bueno. Entonces. Bueno, ventana. Bueno, y ahí estamos ya. Porque después lo que viene acá es un recordatorio de fórmulas que supuestamente ya deberían saber. Esto se las menciona, es como un resumen. El momento de una fuerza se vincula con la fuerza como R cruz F. La aceleración angular es de omega dt. Después ustedes sabían que el momento también era para un cuerpo extenso, era I por la aceleración angular. Y si estos son perpendiculares, M es F por R, ¿no? Entonces también tenían esta fórmula que para muchos ejercicios, por ejemplo, como el del otro día de la máquina de Atwood, F por distancia es igual a I por omega en movimientos planos, donde las cosas son bien comportadas, perpendiculares y eso. La fórmula no vale siempre, vale cuando F es perpendicular a R. Pero bueno, eso es una miscelánea que me quedó de cómo ordené las clases el año pasado. Pero lo importante de esto de acá, lo más importante de esta clase, fue todo lo que hice antes de meterme a hacer este cálculo inmundo. Que la energía cinética de un cuerpo
la puedo escribir de un cuerpo extenso, la puedo escribir como una energía cinética de centro de masa más una energía cinética rotacional. Esa es la idea principal de esta clase. Lo demás fue un detalle de cuentas. ¿Por qué? Porque este término rotacional se escribe como I por omega cuadrado en la mayoría de los problemas. Entonces, si yo sé la velocidad angular y sé el momento de inercia, ya está, no tengo que hacer nada. Siempre y cuando lo escriba del centro de masa. ¿De acuerdo? Profe, yo tengo una pregunta. Dale. ¿Cuándo tengo que usar la integral y cuándo la sumatoria? ¿Es por partículas puntuales uso sumatoria y cuando hay muchas partículas e integral? Correcto. Listo, gracias. Ahora, yo en los problemas te voy a dar cuerpos extensos. ¿Tenés que hacer la integral o no tenés que hacer la integral? La respuesta típicamente es no. ¿Por qué? Porque te voy a dar, por ejemplo, no sé. Con las fórmulas, o sea, directamente me fijo. No me quiero gastar todas las hojas en blanco, pero bueno, las voy a gastar porque no tengo ganas de parar. Voy a escribir con lápiz y después puedo borrar el amarrete. Calcule la energía de una esfera que rueda sin deslizar por un plano horizontal. Acá estoy combinando. Ahí el momento de inercia va a ser el momento de inercia de la esfera, que ya tenemos la formulita, y si hay una partícula de la partícula. No, bueno, esto es de masa m. Esto no es una partícula, es una esfera. Ah, solo la esfera sería ahí. Entonces, la energía rotacional es efectivamente, ya la tenés. Es un medio de m por el momento de inercia de la esfera por omega cuadrado. ¿Cuánto es el momento de la esfera? 2/5 de m por r cuadrado, ¿no? ¿Era? Sí, profe. Sí, es sólida, sí. Perdón, acá puse un m de más, ¿eh? Ahí les muestro. ¿Sí? Era un medio de I por omega cuadrado y es 2/5 de mr cuadrado. No hay nada, profe, más arriba, porfa. La energía rotacional es un medio de I por omega cuadrado. Este es igual a I por este m está de más. Es un medio de 2/5 de mr cuadrado, que es el momento de inercia, por omega cuadrado. ¿Va bien? Sí. Y ahora, ¿cuál es la energía traslacional? La energía traslacional es un medio de m por la velocidad de centro de masa al cuadrado. Pero la velocidad de centro de masa, ¿es dato en este problema? ¿Yo se las di como dato? No. No, pero dije algo que no escribí. Rueda sin deslizar. Si rueda sin deslizar, ¿cómo se vincula la velocidad de centro de masa con la angular? Voy a poner Por la velocidad angular. ¿Cómo? La velocidad del centro de masa es igual a R por la velocidad angular. Exacto. Es igual a E. Bueno, yo puse R minúscula. Voy a corregir eso. Entonces yo tengo esto. Entonces acá tengo que poner un medio de m omega cuadrado r cuadrado. Escuché un... Sí, yo que me olvido del micrófono prendido. Peligros. ¿Se entiende esto?
Sí, profe, se entiende. Y la energía cinética del sistema es la suma de las dos. La energía cinética va a ser la de traslación de centro de masa más la de rotación. Entonces, escribo, es 1/2 de m omega cuadrado r cuadrado más, bueno, acá hay un 2 que se simplifica, queda 1/5 de m omega cuadrado r cuadrado. A ver si... O sea, puse por un lado esta de acá, la puse acá arriba. Y después agarré esta de acá, simplifiqué 2 con el 2, me queda 1/5, es esta de acá arriba. ¿Se ve bien ahí? ¿Se ve bien? Sí, 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 Perfecto, profe, se profe. ve bien. Pues me enojo si no me contestan, pongo loco. No, no se enoje, no se enoje. Pongo loco. Estamos copiando, profe. ¿Cómo hacemos para apretar el micrófono bien. mientras copiamos? Bueno, y nada, después es sumar 1/5 más 1/2, ¿que cuánto da? 1/5 más 1/2 da 7 décimos. Entonces creo que vos, Natalia, me habías preguntado, o Paola, no me acuerdo, por la energía cinética de una esfera. O sea, sí así. Lo que a vos te faltaba, a una de las dos que me preguntó, lo que le faltaba era el término rotacional. Claro. Ponele que no era dato omega y r, pero si hay rodadura, entonces acá te queda 7 décimos de m por b al cuadrado. Sí, ahora entendí, por eso dije, bueno, claro, ahora sí. Necesitaba Sabía que eras vos, mirá. explicación. Claro, te faltaba esa data cuando resolviste el problema que me preguntaste. Ese creo que te había dicho que lo iba a explicar en clase, cómo Sí, se me hacía, puso. pero no estoy... Ujú. Bueno, cumplí. Por suerte, pues me había olvidado de la promesa. Bueno, entonces eso es todo.